Bienvenidos a Español Boreal. Este es un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Si ya puedes mantener una conversación y quieres dar el siguiente paso, este espacio es para ti, porque una lengua se aprende de verdad cuando empiezas a pensar en ella. En cada episodio descubrirás una historia sobre la cultura, historia o la actualidad del mundo hispanohablante y casi sin darte cuenta cambiarás tu vocabulario, entenderás nuevas expresiones y harás el español cada vez más tuyo. Soy Paula Oropesa y les hablo desde Copenhague. Hoy viajamos al norte de España para descubrir la historia de uno de los caminos más famosos del mundo, el Camino de Santiago. ¿Cuál es su origen? ¿Quién fue el primer peregrino que caminó hasta Compostela? Y sobre todo, cómo un descubrimiento misterioso en un bosque gallego cambió Europa para siempre. Y si estás aquí para mejorar tu español, quédate hasta el final. Hoy vamos a ver unas palabras muy útiles, los conectores temporales. Vas a escuchar al principio, a lo largo de, posteriormente y de ahí en adelante varias veces durante el episodio. Son palabras, adverbios o locuciones adverbiales que usamos en español para ordenar una historia en el tiempo. Nos ayudan a decir qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó mucho más tarde. Al final del episodio lo vamos a repasar juntos con ejemplos. ¿Qué hace que millones de personas a lo largo de los siglos dejen la comodidad de sus casas para caminar cientos de kilómetros a pie, con ampollas en los pies y durmiendo en el suelo? Hoy pensamos que los influencers nacieron en Instagram, pero hace 1000 años, en la Edad Media, existió un fenómeno capaz de mover masas y conectar naciones enteras. Y todo esto sin un solo teléfono móvil. Para entender esta historia tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 813. Imagina el escenario. El norte de España está lleno de bosques y montañas, y políticamente la región está dividida. El sur está bajo el control musulmán, el norte es un reino cristiano, pequeño, el reino de Asturias. Al principio nadie prestaba mucha atención a un rincón lluvioso de Galicia llamado Libredón. Pero una noche todo cambió. Un ermitaño llamado Pelayo empezó a ver durante varios días unas luces extrañas en el cielo. Era una lluvia de estrellas que parecía señalar un punto muy concreto en el bosque. La leyenda cuenta que una noche Santiago se le apareció en un sueño. Pelayo avisó al obispo de la zona, llamado Teodomiro, y juntos excavaron en el bosque. Encontraron una tumba de piedra. Para el obispo no había duda, eran los restos del apóstol Santiago el Mayor, uno de los amigos más cercanos de Jesucristo. La noticia corrió como la pólvora. Alfonso II, el Casto, rey de Asturias, en cuanto se enteró, no perdió tiempo. Viajó enseguida desde Oviedo hasta el lugar del hallazgo para ver la tumba con sus propios ojos. Caminó por lo que hoy conocemos como el camino primitivo. Así se convirtió técnicamente en el primer peregrino de la historia. El rey ordenó construir allí una pequeña iglesia. Posteriormente, ese lugar daría nombre a toda una ciudad, Santiago de Compostela, que significa el campo de estrellas. Pero, ¿quién era realmente este apóstol? Santiago, también llamado el Mayor, para diferenciarlo de otro apóstol, Santiago el Menor, era pescador y hermano de San Juan Evangelista. Según la tradición, después de la muerte de Cristo, Santiago viajó hasta España para predicar. Más tarde volvió a Jerusalén, donde fue martirizado hacia el año 44. El rey Herodes Agripa ordenó decapitarlo porque temía su poder creciente. Aquí la leyenda se vuelve casi mágica. Sus discípulos
Atanasio y Teodoro recogieron el cuerpo, lo transportaron en secreto en una barca de vuelta a las tierras de Galicia donde Santiago había predicado. Desembarcaron en la ría de Arousa y amarraron la barca junto a una piedra. Con el tiempo, esa piedra dio nombre a la villa de Padrón. Pero todavía faltaba enterrar el cuerpo, y esa zona estaba gobernada por una reina pagana llamada Lupa. Cuenta la leyenda que la reina ordenó unos bueyes para transportar los restos, pero en realidad eran toros bravos. El milagro fue que los toros se calmaron y llevaron el cuerpo sin ningún problema. Al ver esto, la propia reina Lupa se convirtió al cristianismo y por fin el apóstol pudo descansar en un lugar seguro. Después, durante siglos, se perdió el rastro de esa tumba, hasta el año 813, cuando Pelayo vio las luces en el bosque y la historia volvió a empezar. Poco después de encontrar la tumba, empezaron las peregrinaciones. Desde toda Europa, la gente caminaba hasta Santiago de Compostela por fe. La ciudad se convirtió en el tercer gran centro de peregrinación del cristianismo, junto a Jerusalén y Roma. ¿Por qué se lanzaba alguien en un viaje tan duro? Los motivos eran variados: para pedir un favor a Dios, para cumplir una promesa o simplemente por una búsqueda personal. Pero muchas veces la peregrinación también era un castigo. Un juez o un sacerdote podían imponerla después de un pecado grave. Y los más ricos podían pagar a otra persona para hacer el camino en su lugar. El viaje era peligroso. Caminos en mal estado, desastres naturales y sobre todo bandidos en las rutas. Por eso los peregrinos solían viajar en grupo para protegerse. Y aquí ocurre algo interesante. A lo largo de los siglos siguientes se fue creando toda una red de apoyo para los peregrinos. Aparecieron iglesias, monasterios, hospitales y casas de huéspedes. Muchos de esos edificios todavía existen hoy. Nacieron pueblos nuevos y se construyeron puentes que todavía usamos en la actualidad. Durante mucho tiempo, órdenes religiosas como los templarios protegían a los peregrinos de los bandidos, hasta que la orden desapareció en el siglo III. ¿Y qué pasa cuando miles de personas de países distintos caminan juntas durante meses? Que la cultura se mezcla. Los peregrinos traían canciones, nuevos estilos de arquitectura, técnicas de agricultura e incluso recetas de cocina. Y antes de salir de viaje, el peregrino medieval prácticamente organizaba toda su vida. Muchas veces vendía sus cosas para pagar el viaje. Hacía testamento y dejaba todo preparado para su ausencia. A menudo era la propia iglesia la que se encargaba de esto. El viaje era de ida y de vuelta, así que, con tanto movimiento de gente, la economía creció mucho. De ahí en adelante, el paisaje español cambió por completo. Hacia el siglo XII, el camino vivía su mejor momento. Fue entonces cuando se escribió el Codex Calixtinus, considerado la primera guía de viajes de la historia. En sus páginas se explicaba dónde dormir, qué agua se podía beber sin enfermar e incluso qué pueblos era mejor evitar por los ladrones. En ese momento, Santiago de Compostela ya era un destino tan importante como Roma o Jerusalén. Pero ningún momento dorado dura para siempre. En los siglos siguientes, las guerras, las pestes y las crisis religiosas provocaron un fuerte declive del camino.
Aún así, la magia nunca desapareció del todo. La recuperación empezó en los años 80 del siglo XX y hubo un momento importante: la visita del Papa Juan Pablo II a Santiago en 1989, durante la Jornada Mundial de la Juventud. 500,000 de jóvenes llegaron a la ciudad desde todo el mundo. Fue la mayor concentración de peregrinos de la historia hasta ese momento. Desde entonces, el número de peregrinos no ha dejado de crecer. Hoy, en verano, los albergues suelen llenarse por completo, a pesar de las estructuras temporales que se organizan cada año para recibir a tanta gente. Cada 25 de julio se celebra el Día del Santiago Apóstol y Día de Galicia. Es una fecha de gran fervor religioso y cultural, especialmente significativa en España, donde es patrono nacional, así como en varias localidades de Hispanoamérica. Esta conexión cultural que unió Europa hace 1000 años sigue viva y todavía nos atrae a personas de todo el planeta. Muy bien, ha llegado el momento que estabas esperando. Vamos a repasar los 4 conectores que has escuchado durante el episodio. Estos conectores son palabras adverbios o locuciones adverbiales. Te van a ayudar mucho a organizar tus propias historias en español. Al principio. Esto lo usamos para hablar del primer momento de algo, normalmente en contraste con lo que pasa después. Ejemplo, al principio nadie prestaba mucha atención a ese rincón lluvioso de Galicia. Casi siempre implica que después la situación cambia. Es perfecto para empezar una historia. 2. A lo largo de. Indica que algo ocurre poco a poco, durante un periodo de tiempo largo, no en un solo momento. Por ejemplo, a lo largo de los siglos siguientes se fue creando una red de apoyo para los peregrinos. Se usa siempre con una expresión de tiempo detrás. A lo largo de la historia, a lo largo del año, a lo largo de su vida. Piensa en una línea que se extiende. No es un punto fijo. 3. Posteriormente. Es una forma un poco más formal de decir después o más tarde. Es muy típica de textos de historia o textos más formales. El rey ordenó construir una iglesia que, posteriormente, daría nombre a Santiago de Compostela. En una conversación normal, puedes usar simplemente después, pero si cuentas una historia o quieres sonar como un narrador, posteriormente funciona muy bien. 4. De ahí en adelante. Marca un punto de cambio. A partir de un momento concreto, algo cambia y esa nueva situación continúa hacia el futuro. De ahí en adelante, el paisaje español cambió por completo. Es muy útil para decir, y a partir de ese momento, las cosas ya no volvieron a ser iguales. En resumen, al principio, abre la historia. A lo largo de, describe algo que dura mucho tiempo. Posteriormente, avanza un paso y de ahí en adelante, marca que ya no hay vuelta atrás. Si practicas estos 4 conectores, vas a poder contar cualquier historia en español con mucha más naturalidad. Y así termina el viaje de hoy, desde un ermitaño que ve luces en el bosque hasta millones de peregrinos que todavía hoy cruzan Europa a pie buscando algo que ni siquiera saben explicar del todo. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que también esté aprendiendo español y la próxima vez que cuentes una historia, prueba a usar estas expresiones. Soy Paula Oropesa y esto ha sido Español Boreal.